sino que simplemente por un hecho extraordinario, fortuito, como sería en el caso fortuito, natural o humano, se extingue directamente el vínculo obligacional y se transforma en la extinción de la obligación por imposibilidad de cumplimiento. Parecería que la teoría del incumplimiento está muy relacionada con el derecho de daños. Sin ninguna duda, porque el derecho de daños comienza a tratarse y toda la obligación de resarcir comienza a partir del momento en que por alguno de los factores, vuelvo a repetir, o subjetivo, dolo culpa, u objetivo, aquellos que la ley ha fijado como dignos de protección, como sería factores de equidad o del riesgo creado o cualquier otro, en todos esos supuestos que se dan más que todo en las obligaciones de resultado, entonces es cuando nace la obligación de resarcir en caso de que exista alguno de estos factores de imputación. Por eso es que ahora, al haber tomado con los nuevos contornos del derecho de daño que existen en la actualidad, se ha tornado necesario, por así decir, un estudio paralelo o particular del derecho de daño en sí, con todas sus implicancias, para tratar justamente esta problemática que ya excedería el marco de un programa de derecho privado 2. Antes era tratado esto, el derecho de daños formaba parte del derecho privado. El derecho sí, la parte resarcitoria, tanto sea en el cumplimiento con retraso o retardo, como en el incumplimiento, en todos aquellos supuestos que existieran daños y perjuicios, estaba tratado dentro del tema de obligaciones en su momento, y luego aparece en el nuevo programa que es el de privado 2, pero siempre se ha tomado en cuenta esas situaciones. En la práctica, en la vida del abogado litigante, del día a día, parecería que la teoría del incumplimiento es lo más importante que se estudia en todo el derecho privado y más aún en obligaciones. Sin duda, porque en todos aquellos sí, entiendo que sí, porque en todos aquellos supuestos donde el cumplimiento se da de manera acabada, espontáneamente, fiel y exacto, se contempla todas las situaciones de persona, modo, tiempo y lugar, y sujetos, personas, entonces no se desenlazan todas aquellas otras consecuencias jurídicas virtuales que siempre pueden engendrar justamente el vínculo jurídico obligacional. De ahí la importancia que cuando no se da ese cumplimiento exacto, el plan acabado, en interés tal como se había especulado o prometido para satisfacer al acreedor, en un sentido más positivo o no, según sea obligación de medio o de resultado, porque en la de medio es menos incisivo, en la de resultado es mucho más fuerte ese sentido, entonces en todos aquellos casos hay que recurrir a la acción resarcitoria. Es como que es lo primero, que en la primera consulta con el cliente hay que ver si estamos dentro de cumplimiento o incumplimiento, o si hay posibilidades o no de que se llegue a cabo. Sí, sin duda, tanto desde el punto de vista de quien consulta para hacer valer su derecho como acreedor, o de aquel que está debiendo o que tiene que pagar. Bueno, muchísimas gracias, te agradecemos, y han sido muy importantes todos estos conceptos que hemos visto y que nos han ilustrado recién en la entrevista. Nosotros con esto vamos a un corte y seguimos en instantes con el cuarto bloque de este módulo.
otro gran aspecto que vemos en este módulo es la teoría de la modificación de la relación jurídica obligatoria, es decir, una vez que la relación o que la obligación ha nacido y en el momento de desarrollo de la misma, previo a su extinción, puede sufrir mutaciones o modificaciones, es lo que vemos en este bloque. La modificación como alteración de alguno de los elementos estructurales o funcionales de la obligación. Es importante que tengamos en cuenta que vamos a ver modificación de la obligación cuando se altera cualquiera de los elementos esenciales de la relación jurídica obligatoria, salvo el vínculo. En la relación jurídica obligatoria, los supuestos de modificación nunca vamos a tener una modificación por cambio del vínculo. El vínculo originario siempre subsiste. En segundo lugar, tenemos que tener claro que hay una subsistencia de lo modificado. La modificación puede ser subjetiva u objetiva y se mantiene la identidad de la relación, es decir, lo que se está manteniendo es el vínculo, solamente se está modificando algunos de los elementos esenciales restantes de la relación jurídica obligatoria. Como concepto podemos decir que la modificación es toda vez que quedan alterados algunos de los elementos esenciales, volvemos a dejar de lado al vínculo ya que este no puede ser modificado, este subsiste, se modifica o se altera alguno de los elementos esenciales de la relación jurídica obligatoria, elementos estructurales o funcionales que ligan al acreedor con el deudor. En primer lugar, el aspecto más importante que tenemos que diferenciar, ya que vemos novación en el cuarto módulo, vemos novación como modo extintivo de las obligaciones, es de que la modificación no importa un modo extintivo un modo de extinguir las obligaciones, y la novación sí es la extinción de una obligación y la creación de una nueva obligación. Es la primera diferencia. Ahí vemos también que la diferencia en la pantalla está dada por la presencia del animus novandi, es decir, la voluntad de las partes de modificar la obligación y no de extinguir la misma. Respecto a novación decimos, la obligación es extinguida y en su reemplazo se crea una obligación nueva, y respecto de la modificación decimos que se modifica la formulación primitiva, pero el vínculo originario subsiste. Los distintos tipos de modificación va a estar dado en primer lugar por modificación subjetiva, es decir, modificación de los sujetos. Vamos a ver, como vemos allí, algunos ejemplos en el caso de la cesión, del pago con subrogación, de la fianza, etcétera, etcétera. En segundo lugar, la modificación objetiva es cuando se cambia el objeto, la sustitución o aumento de la prestación. En tercer lugar, la modificación causal. En ella se cambia la causa, como puede ser la causa de la obligación, en este caso del contrato, se cambia un contrato por otro, con ello se cambian los efectos. La modificación también podrá ser circunstancial, cuando se cambia alguna circunstancia o modalidad, como puede ser el tiempo, el lugar o el modo de cumplimiento. Finalmente, la modificación relativa al contenido, cuando se agregan o se suprimen pactos o cláusulas referidas a la relación jurídica obligatoria. En la modificación subjetiva, nosotros decimos que la misma puede ser activa o pasiva, se puede modificar tanto al sujeto activo, al acreedor, como al sujeto pasivo, al deudor. Vemos en el primer caso la cesión de créditos, en el segundo caso estaremos dentro de lo que es la asunción de deuda. También en la modificación subjetiva tenemos el ingreso o egreso tanto de sujetos en la faz activa como de sujetos en la faz pasiva, es decir, puede ingresar sujetos, como el caso de los fiadores, podrán egresar sujetos cuando se renuncia a un determinado deudor. La modificación objetiva es aquella que atañe a la prestación, es aquella en la cual se sustituye, se aumenta o se reduce la prestación originaria, como por ejemplo aquellos supuestos en los cuales se transforma la prestación originaria de cumplir una determinada actividad, como puede ser pintar una verja o realizar un determinado trabajo intelectual o físico, y se transforma o se modifica este objeto originario
por la indemnización de daños y perjuicios, es decir, el equivalente en dinero, en los supuestos en que no se lleve a cabo esta prestación originaria, que es la que las partes han tenido en cuenta a los fines del cumplimiento de la obligación. Con respecto a la modificación causal, decíamos que es cuando se cambia un contrato, esto que ha sido causa, fuente o generador de la obligación, y encontramos un ejemplo en aquellos casos en donde un contrato de depósito pasa a ser un contrato de comodato y se permite, además de tener la cosa, de usar la misma, que son las consecuencias directas del cambio de causa en el contrato que ha sido generador de la obligación, que es la modificación de la obligación está dada justamente por la modificación de la causa. La modificación también puede ser circunstancial, cuando se cambian estas circunstancias de tiempo o relativas al modo de cumplimiento. Y por último, la relativa al contenido, en donde se proyectan o se agregan nuevos derechos y deberes a cargo de las partes o a favor de las mismas. El origen va a estar dada, como vemos allá en la pantalla, podrá ser legal o podrá ser convencional. Con respecto a la modificación por cambio de sujetos, los ejemplos los tenemos a través de una transmisión de los derechos, que puede ser legal o voluntaria, puede ser universal o particular, por acto entre vivos o mortis causa, y tiene como límites la naturaleza del derecho, la disposición legal, la voluntad de las partes, etc. Entramos en este caso con uno de los supuestos más importantes, que es la cesión de créditos. Cuando estudiamos la cesión de créditos, lo vemos como este contrato en el cual una de las partes se obliga a transferirle el derecho que le compete contra su deudor a otra parte que voluntariamente lo acepta. Las tres grandes clases en materia de cesión de créditos la vemos a través de sus tres modalidades, que podrá ser la cesión venta, la cesión permuta o la cesión donación. En la cesión venta hay una obligación a transferir un crédito a cambio de un precio cierto en dinero. En la cesión permuta el cambio va a estar dado por una cosa o por otro crédito, y en la cesión de donación este cambio es en forma gratuita, es decir, sin una prestación, sin pagar un precio ni entregar una cosa. Con respecto a los elementos, tenemos que hacer referencia a los sujetos, al objeto y a la forma. Con respecto a los sujetos, hacen falta que tengamos en cuenta las características del acto, es decir, que sea oneroso o gratuito, a los fines de la capacidad. Con respecto al objeto, tenemos un montón de objetos que no se pueden ceder, como son aquellos que están prohibidos por la ley o por la voluntad de las partes, los derechos inherentes a la persona, la calidad de abogado, por ejemplo, no se puede ceder, la calidad de profesor. Por último, tenemos la importancia en lo que respecta a la forma, que deben hacerse por instrumento público aquellos créditos documentados por escritura, derechos y acciones litigiosos, es decir, aquellos que han sido materia de un litigio, de una demanda, que están bajo la órbita de un juzgado de los tribunales. En materia de cesión son muy importantes los efectos. Los mismos se producen a partir de la celebración del contrato entre las partes, y para los terceros es necesaria la notificación al deudor cedido. Decimos también en materia de cesión que vamos a tener dos grandes esferas en los cuales traducimos los efectos de la misma, y estas van a estar dadas en primer lugar por los efectos que tenemos entre el cedente y el deudor cedido, y en segundo lugar por los efectos entre el cesionario y el deudor cedido. Con relación al cedente y el deudor cedido, decimos que si no se notifica al deudor cedido, se mantiene la relación con el cedente. Con respecto a otro supuesto de modificación, es aquel que vemos en el pago con subrogación. En el pago con subrogación simplemente estamos satisfaciendo un interés del acreedor, está pagando otra persona y se subroga en los derechos del acreedor. Es decir, paga un tercero para el mismo, como lo vemos en la pantalla, hace falta capacidad, hace falta tener conocimiento de que la deuda es ajena, y en estos supuestos
lo importante es que se pague con fondos que no sean del deudor y que no lo quiera liberar. La transmisión de los derechos al acreedor subrogado se dan a partir del pago y la naturaleza jurídica es una sucesión a título singular fundada en una razón de justicia. La deuda permanece impaga, solo hay transmisión de los derechos para beneficiar al deudor. Es decir, en este supuesto, el tercero que paga se subroga en los derechos del acreedor, la obligación subsiste por cuanto solamente se desinteresa al acreedor y el deudor va a seguir estando obligado. Las distintas especies la vamos a ver en los artículos 768. En primer lugar, es aquel en que nos marca la interpretación, es el pago con subrogación legal, y en segundo lugar, el pago con subrogación convencional, que podrá ser dado por el acreedor o por el deudor. Con relación a los efectos, vemos en primer lugar el principio general, que se transmiten todos los derechos, acciones y garantías patrimoniales y transmisibles. No se agrava la situación del deudor, ya que queda obligado por los mismos. Con respecto a los límites, hablamos y decimos en primer lugar que hay un derecho de reembolso solo respecto de lo efectivamente pagado, que se puede limitar las acciones convencionalmente y que en caso de obligaciones solidarias solo se reembolsa la parte que le corresponde a cada uno de los coobligados. También tenemos como supuesto que la asunción de deuda. La misma, ante nada, no está regulada en el Código Civil. Es un convenio que solo produce efecto entre partes y no es oponible al tercero si los perjudica. El acreedor solamente va a resultar afectado si lo consiente, y tenemos tres grandes supuestos que puede ser. En primer lugar, la que es liberatoria, la asunción de deuda es liberatoria. En segundo lugar, la acumulativa, y en tercer lugar, a la interna. Con respecto a la liberatoria, debe constar en ella el consentimiento del acreedor y no tiene efectos contra terceros si no prestan su consentimiento. En la acumulativa tenemos dos coobligados y el tercero debe acordar directamente con el acreedor y se va a poder reclamar el pago íntegro de la deuda a cualquiera de los dos coobligados. Finalmente, la interna solamente es válida entre el deudor y el tercero, y el tercero solo puede ejercitar las acciones que tiene contra su deudor. La cesión de la posición contractual es aquel supuesto en el cual una parte sustituye íntegramente en la posición contractual que tenía una de las partes en el contrato. Tampoco está regulada ella en el Código Civil argentino y debe tener como característica ser un contrato con prestaciones recíprocas de ejecución diferida, no ejecutado totalmente por las partes. En la misma van a intervenir estos tres sujetos que son el cedente, el cesionario y el deudor cedido. La transmisión de patrimonios integrales o especiales se puede llevar a cabo a través de la causa de muerte, que es la transmisión mortis causa. La misma lo vemos en la ley de concurso y también podrá estar también lo podremos ver en la transferencia de fondos de comercio. Finalmente, el reconocimiento de deuda, el mismo es un acto declarativo, reconoce una obligación preexistente, es un acto jurídico unilateral, está sujeto a los requisitos del acto jurídico, ya que es unilateral, es irrevocable, es declarativo y no formal. Puede ser expreso o también puede ser tácito. Como efectos, en primer lugar decimos que interrumpe la prescripción, que actúa como prueba de la obligación y que no agrava ni disminuye la responsabilidad del deudor. Cerramos entonces el estudio de este módulo, de la teoría general del incumplimiento, como así de la teoría de la modificación de la obligación, estableciendo estos conceptos claves que son y que van a estar dados por una manera de facilitar el cumplimiento de las obligaciones a través de su modificación, es decir, su transformación sin extinguirse en la etapa previa a la extinción de la misma. Existe la tutela resarcitoria que aborda el incumplimiento obligacional de ambos polos de la relación, tanto el deudor como el acreedor, es decir, el activo y el pasivo.
Los cumplimientos pueden ser imputables al incumplidor o no serlos. Y finalmente, cobran especial relevancia los conceptos de caso fortuito o fuerza mayor y la teoría de la imprevisión. Concluimos entonces con el estudio del módulo 3. Vamos a entrar en el siguiente módulo al estudio de la parte final de la materia, es decir, a los modos extintivos de las obligaciones.